A ver, maestro Quesada, habíamos dicho que íbamos a hablar de el terror, ¿no? El terror en las Bueno, no habíamos dicho, historietas. pero hay que ir viendo por partes o por géneros la historieta en México. Porque podemos hablar de historieta internacional, pero es mucho más vasto en todo. Entonces, vamos a hablar concretamente de México, ¿no? Que es de lo que más podríamos, o de lo que más sé, de lo que más podríamos hablar. El género del terror. Vamos a hablar un poco de terror, ahí de lo que me pueda yo acordar. No vayan a pensar que estoy hablando exactamente y las fechas y así, no. Y lo que yo me puedo ir acordando, pues no se lo estoy buscando. ¿Cuál fue la primera revista de terror así en México? Pues no sé, yo ahí no quiero decir un dato falso, porque o que me diga no sabe. Simplemente, pues, que yo haya visto era Las calles de México y salía de Artemio del Valle Arizpe, algo así decían, que lo habían sacado de un libro de él o de lo que él había escrito. Y salía en el periódico, y el dibujante, ay, no recuerdo ahorita el dibujante, pero salían los domingos, me parece que en el Esto, sería el Esto, es que habría que ubicar bien los periódicos antiguos, pero parece ser que era el Esto o algo así. Ahí se publicó aquí una historieta. Era el suplemento de historietas y ahí salía esto de Las calles de México. Entonces, eso era de terror, de leyendas de la colonia. Y recuerdo, bueno, El monje loco, que se hizo historieta, pero era un programa radiofónico, que decía nadie sabe. De ahí hizo como una parodia, el cómic que está como que... No precisamente de moda, pero que se ha tenido mucha relevancia. En el Mil Chistes, Lavalle, el primer dibujante que hizo en México y en el mundo entero, más bien no en México, en el mundo entero, que hizo Conan, mi gran amigo Lavalle, él fue el que inventó al Longe Moco, salía en el Mil Chistes, y posteriormente no sé si alguien le escribió a vez le escribió eso, o de vez él solito se lo fusiló, porque está documentado. Ahí hay que ver la fecha en que sale el Longe Moco en la televisión y el Longe Moco en las historietas. Lavalle lo hacía. Porque la verdadera, digamos, parodia era la de Lavalle. Ahora, bueno, ahí sí entraría tal vez en cuanto a lo que son los derechos de autor, si es que fue registrado ese personaje, tal vez después de tanto tiempo que ya tiene que salió esa historieta, a lo mejor ya estaba liberado, no sé ahí. No. O sea, Lavalle lo sacó en los que serían... Porque finales de los 80, no, principios de los 90. Digo, porque un personaje que uno crea, pues siempre se debe reconocer que uno es el creador. Pero me refiero que no sé si lo habrán registrado. A ver. Si se registra como marca o si se registra como título de revista, pues sí tienen una duración, una caducidad. Eso, cuando uno sabe medianamente de derecho de autor, o un poco de derecho de autor, si tu personaje, aunque no lo registres, ya apareció publicado con anterioridad al que lo saca después, tú puedes demostrar con la revista o con la publicación que tengas que tú eres el autor. Eso está dentro del derecho de autor. Sí, entonces, si tú, no importa si Lavalle lo registró o no lo registró, que lo más seguro es que obviamente no, porque para Lavalle debe de haber sido un personaje más que él sacó, pero el hecho de que salió con anterioridad en el Mil Chistes, eso lo hace como autor a Lavalle. Sí, aunque una persona después lo saque y lo registre, se le puede echar abajo eso, porque si se queja el que lo sacó primero y demuestra que fue publicado.
Entonces el autor es él, o sea, definitivamente dentro del derecho de autor. Aunque vayan y lo registren derecho de autor y que hagan la marca, sí se puede pelear, porque si tú tienes la prueba de que lo publicaste primero, o de que tú eres el autor. Sí, la ley de derecho de autor dice que cuando haces realizas una obra, en el momento en que queda fijada, ya sea un soporte físico o que se haya emitido, ya sea por ondas de radio, o sea por que se haya transmitido por televisión o por internet, se haya presentado en imágenes. En el momento en que quedó fijado, en ese momento se reconoce al autor. Al que lo hizo, aunque lo sacó, lo registre, es propiedad de él, de la persona. Ahora, en este caso, pues no hay que recurrir a un programa de televisión, ni a un programa de radio, ni nada. El que hizo la parodia original de la idea fue Lavalle. Sí, bueno, Salvador Lavalle. Él lo hizo porque está ahí en las revistas. Es cuestión nada más de buscar las revistas, ver las revistas, se acabó. Lavalle lo hizo. Posteriormente lo saca Eugenio. Y así con ese nombre. Con el igualito, y se parecía al personaje. Sí, ¿se podría decir que es el mismo? Sí. Pues es que con el nombre, pues si tú haces una parodia del Monje Loco y le pones igual el Monje Moco, igual que Lavalle, pues estás copiando a su personaje. Digo, el que lo dude o el que, bueno, ahí están las revistas y ahí están, por ahí tengo las revistas, no sé, habría que buscarlas a ver si todavía las tengo, ¿no? Pero no importa si yo no las tengo, importa que ahí está, ahí quedó marcado quién es el autor. Ok. Pero ese sí era terror, no era de chistes. No, el Monje Moco salía en los chistes, era una parodia. Perdón, es que ya me confundí. Sí. No, pero el Monje Loco. El Monje Loco era terror. Ya después. Y después el Monje Moco obviamente ya era una parodia. Una parodia de Salvador Lavalle. El verdadero autor. Actualmente pues otro. Sí, claro, o sea, lo que pasa, digo, yéndonos hacia las parodias y hacia el humor y todo esto, en la televisión, vamos a hablar de la televisión, porque también de las películas, los actores cómicos, los escritores, luego se basan o se fusilan a veces, copian personajes que salen en las revistas. Por ejemplo, en las revistas de chistes en los años 80, porque a mí me tocó, había un programa que se llamaba Alegría del Mediodía. Y yo hacía un chiste y yo me empecé a dar cuenta. Yo hacía un chiste y ya cuando salía publicado, yo veía el programa y a los 2-3 días que yo había salido mi chiste, pero lo sacaban los actores que salían en la Alegría del Mediodía en Canal 4, me parece, salían personificando el chiste que yo he dicho. Bueno, claro, deben de haberse fusilado chistes de otros dibujantes, de otros, o sea, yo tampoco digo, yo era el autor del chiste. En este caso son chistes contados, chistes de Pepito, chistes, a veces, a mí siempre me ha gustado, digo, yo también he utilizado chistes que andan por ahí, ¿no? Que no haya autor también, los famosos chistes contados, ¿no? Pero también a mí me ha gustado muchas veces hacer mi propio chiste. Pero esto que sale en el programa no eran, digamos, que chistes de mi autoría, no. Pero a mí me costaba trabajo desde comprar un libro muy viejo o buscar en una revista muy vieja. En este tiempo no había internet. Tenías que irte hacia algo que estuviera escrito, o sea, hacia algo bibliográfico, hacia un periódico, o casi no periódicos no, pero buscarlos, o que te contaran los chistes, o que aquel chiste que contaban hace muchísimos años, que mi familiar, mi mamá, mi tía, mi abuelo, hasta mi abuela, ¿no? Si sabían esos chistes antiguos, tratar de buscar a la gente que te contara chistes.
Y así le hacía yo, o sea, y no nomás era trabajo mío, era trabajo de los caricaturistas e historietistas, que éramos las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, hemos sido y soy todavía, buscar un acervo. Sin internet, no había internet. Entonces a mí me costaba trabajo comprar revistas, comprar libros, pero muy viejos, ¿no? O sea, cosas, o sea, tratar de, ¿cómo se dice? Tener un archivo, o que alguien te contara un chiste y irlo a apuntar, o recordar chistes viejos, o acudir a todo tipo de fuente de información. Yo hacía eso en la semana, me esforzaba y te digo, gastaba, apuntaba, y luego después de eso, lo que tienes que hacer es una adaptación que se adapte a tu estilo de monos, que se adapte, que le quites paja, que le quites así, o sea, rehaces el chiste a tu modo, lo llevaba yo a Editorial Mina, me lo escogían, el editor, a veces el hijo del editor, dependiendo, el señor José María Flores, el dueño de, sí, el mero y si no, pues su hijo que se llama igual José María, Chema Chico le decían, bueno, no le decían en general los colaboradores Chema Chico, porque los dos eran Chemas. Entonces nos escogían los chistes, pero ya para esto ya habíamos invertido dinero, tiempo, reescribir algo, o a veces te sacaban la idea nada más del chiste y tú tenías que idear todo lo del chiste y decir en este cuadro va esto, en este cuadro va esto, o sea, todo ese trabajo yo lo hacía y me gustaba hacerlo, ¿no? Pues era mi trabajo, mi chamba. Entonces, ya que yo había hecho todo eso, me lo habían escogido, me lo palomeaban, había unos que sí aceptaban y otros que no los aceptaban, te lo rechazaban, te escogían tu material, ya lo que me habían palomeado, pues llegaba a mi casa y pues tenía que hacerlo, trazarlo, editarlo, colorearlo, ¿no? Pero sí lo coloreaban en la editorial, hacer todo el trabajo. Después yo me empecé a dar cuenta y yo agarraba y a propósito escogía un chiste y todo, lo hacía, me lo escogían, lo entregaba, pues, me imagino se iba al taller, ¿no? Hacía todo el proceso, se formaba la revista, hacía todo el proceso, salía la revista a la venta, entonces yo ya sabía que había salido, y a los 2-3 días de que ya había salido, porque el programa era de lunes a viernes, empezaba creo que a las 2 de la tarde, Alegría de Mediodía, de Canal 4 en Televisa. Entonces, yo veía, ahorita no recuerdo bien, eran buenos actores cómicos, pero no recuerdo ahorita el nombre de ellos. Había dos en especial que se vestían de muchas cosas y andaban hasta en caballitos de madera y personificaban un chiste. Entonces, yo me daba cuenta cuando ya aparecía la revista, yo, pues, tal día apareció, ya. Y yo veía el programa, como era muy, yo era el que, era uno de los programas que me gustaban, lo veía y ya veía yo un chiste, pero tal y como yo había hecho mis monos y se vestían igual y todo, se me empezó a llamar la atención y no lo hice una vez, lo hice muchas veces, inclusive hacíamos chistes y que cuando existía la revista Condorito, digo, no quiero caer en una exageración ni nada, ni en una mentira. Tiempo después Condorito los repetía, pero digo, no era yo el autor, era un chiste que yo hacía mi adaptación, ¿no? Pero yo veía esa cuestión y ya después el Mil Chistes, que es el que marcó un hito, pues fue de época, como yo ya había dicho, era el BEA, en épocas antiguas, en los 50, 60, hasta el 75 el EJA, y ya después el Mil Chistes, son los tres que marcan la pauta, ¿no? En cuanto a revistas de humor en México. Entonces, muchos actores cómicos, o sea, gente que cuenta chistes, inclusive yo he visto los chistes que hacíamos hace 25 años, 30 años, el payaso Chupito, que yo es Chupito, yo he visto
que saca los chistes de las revistas, se ve que ha de tener como una colección. Digo, yo no estoy diciendo que haga mal ni nada, claro, uno recurre a lo que sea, ¿no? Porque el trabajo mío como humorista ha sido, bueno, ya me desvié de las películas de terror, pero de las revistas, sí, historietas. De las historietas de terror, pero bueno, uno como comediante, uno maneja humor, soy humorista gráfico y escribo también humor, escrito humor, inclusive para programas de televisión también he escrito, digo, algunos, ¿no? 2, 3, no muchos, con ayuda de mi hermano Salvador, de mi hermano Chava, el más chico de mis hermanos. Se vale pues tratar de documentarte de donde sea, ¿no? Y es difícil decir, yo soy el autor de tal chiste. Ahí sí. Dicen que los chistes no son de nadie, son de quien lo cuenta mejor. Sí. Porque al final de cuentas, como tú dices, tú también te habías basado en chistes que ya estaban escritos. Sí, ajá, libros. Son de dominio popular. Se llama dominio popular. Pero bueno, pero de repente yo veo, por ejemplo, actores en la actualidad, ahorita en julio de 2020, y hay alguien que ha estado pegando bastante, que sale mucho, tanto en entrevistas, en televisión, y en internet, y presentaciones, y todo eso, y que sí le saca lana, ¿no? A esto, o sea, y deben sacarle bastante. Los viejos chistes que nosotros hacíamos, yo no puedo decir, los míos, no. Los que hacíamos las revistas de chistes, pues éramos varios, éramos bastantitos, unos 10, 15. He visto que todavía Chocosito se sigue basando en los chistes que nosotros hacíamos. Yo no conozco ese. Sí, hay Carlito, que es sí, ¿no? Ese es medio mandado, medio fuerte, el que habló de los niños del ABC, hizo chistes muy malos chistes, y Carlito, que es como muy agresivo, y Chocosito ya es que tendrá 50 y tantos años de edad, no sé, pero ahorita anda de moda, anda pegando, pero me brinca mucho que utiliza una forma muy cuaternaria, no sé, de contar chistes, pero son chistes que hacíamos nosotros, o sea, se ve que ha de tener su altero de revistas y todo, o sea, yo voy para allá. A mí me ha ayudado mucho eso, que la mayoría de los la mayoría, no puedo decir todos, la mayoría, o gran parte, mejor, porque no puedo decir, tampoco puedo, ya apunté tantos, no son tantos y tantos, no, pero gran parte de los autores cómicos se han basado en las revistas de chistes. Y yo recuerdo, entonces uno hace el trabajo y le pagan muy poco, porque pagaban poco en las editoriales, y hay contadores de chistes cómicos, comediantes. Tal vez no sea exactamente lo mismo, pero bueno, se basan ellos en el trabajo que uno hacía o ha hecho, y lo cuentan ellos, y ellos sí les sacan lana, porque sus presentaciones, no sé, son de muchos miles de pesos. Pero yo no estoy reclamando nada, simplemente diciendo el hecho de quién hace primero los chistes. Bueno, y todo eso salió porque lo del monje loco, el monje moco, todo eso. Sí. Pero no solamente fue Flores. También una vez, Eugenio Derbez, y eso sí lo puedo decir, yo trabajaba en un periódico que se llamaba Los Caricaturistas, de Mildred Sagastegui, la hija del caricaturista Marino, que era Marino y Osvaldo, los caricaturistas del Excelsior, bueno, del antiguo Excelsior. Mildred tenía un periódico que se llamaba Los Caricaturistas, era semanal. Entonces todas las noticias eran en caricaturas, las nacionales, las internacionales, los deportes, etc. Y en los deportes yo sacaba un balón que me lo han criticado los caricaturistas, que porque estaba mal dibujado, que porque tenía mucho texto, cosa que sí es cierto, lo acepto, sí es cierto, pero bueno, es un baloncito con cara, pero en el pasto, y el baloncito a veces tenía 2, 3 globos o un globo, y hacía comentarios de fútbol,
pero a veces eran comentarios bastante críticos de fútbol y sí, los publicaban. Bueno, no sé, yo pienso que no es directamente cosa de pero saca él. Alguna vez alguien me llegó a decir, yo no veía el programa de él, y yo llegué y veía, lo vi 2 o 3 veces, y salía un Eugenio metido así en la cabeza como en pasto, y la cara pintada de balón, y hablando, y diciendo cosas de fútbol, igualito que mi hermano. Y alguna vez me dice mi hermano que Eugenio estaba diciendo en un programa que Quesada, que yo le había copiado su balón a él. No es cierto. Digo, ahí están los periódicos. Las fechas te favorecen a ti, o sea. Sí, pues salió primero el mío. Por ahí he tenido periódicos, y si no, pues habría que recuperar. O sea, no sé qué tan difícil sería conseguir la fecha de cuando tú publicaste el primero y cuando él sacó primera vez en su personaje, ¿no? Pero sí. parece ser, bueno, yo también. Ajá, es que salió primero la idea. Ahora, pueden decir, no, es que una idea es de un balón de fútbol que habla, pues es muy general. Sí, pero yo estoy diciendo ciertas características. Pero si es tan fácil de hacer, porque no lo habían hecho. Porque no lo habían hecho ya. Ajá. Y yo digo, no me molesta, sino que yo digo, bueno, pues qué bueno que sacó eso. Lo que no me gusta es que le haya dicho, es que yo le había copiado su balón, siendo que no es cierto. Ahí están los periódicos, los documentos de que yo salí primero. Pero bueno, no es así hacer una polémica, o tú, o que yo, porque a lo mejor hasta lo registró, ¿no? Pero era mío. Ahora, obviamente, el mío debe de trabajar con escritores, gente que le escriben los libretos, los guiones, etcétera. Y yo pienso que a lo mejor simplemente Eugenio no lo hizo él a propósito. Puede ser que alguien lo sorprendió, alguien de sus escritores, y sacó el balón y se lo dijo, haz esto. Y él vio y dice, no, se me lo están copiando a mí. Puede ser que él no lo sepa. O sea, yo no estoy diciendo que sea mala leche de él, no, para nada. A mí me gusta, me da risa, y creo que es un buen actor cómico. Jamás lo estoy criticando ni nada, no quiero entrar en una polémica así, porque si digo esto, o alguien le dice, oye, este güey está diciendo. No. Yo pienso que a lo mejor lo sorprendieron a él, no lo sé, no sé. Y también, al final de cuentas, también existen las coincidencias. Está un poco difícil, pero digo, también existen las coincidencias. En todo caso, estaría un poco complicado. Sí, porque yo llegué a ver algún caricaturista por ahí que sí llegó a hacer un balón hablando, con cara. Estaba el jugador y el baloncito con cara. ¿Pero era de una serie o es un chiste único? Siempre no fue una tira que saliera así, de algún caricaturista. Pero era yo niño, o sea, era yo chico. Llegué a ver, no, fue como personaje. Él era la caricatura del futbolista y junto a él un baloncito con cara. Nomás tenía la carilla. Un balón, estaba jugando con un balón, así pateando el balón o controlando el balón, así, con el hombro, la cabeza, con la rodilla, y el balón tenía cara. Nada más. Y ahí están las pruebas documentales. Hasta que yo en los años 90, trabajo yo en el periódico Los Caricaturistas, a mí se me ocurre que el balón en sí sea todo el personaje. Esa es la gran diferencia. O sea, que yo creo que cientos de veces o miles cualquiera haya podido dibujar un balón con cara, sí. Pero de ahí a que lo conviertas en tu personaje, que sea como tu tira, todo eso ya cambia todo, ¿no? Totalmente. Porque eso ya fue una idea tuya, convertir a tu baloncito en el pasto y siempre diciendo un chiste, diciendo algo. Y por ahí vi dos, tres caricaturistas, o uno o dos, que me empezaron a copiar. No quiero decir nombres para que no haya problemas, pero yo tuve esa idea de que fuera todo el cartón, porque yo trataba de que fuera un solo cuadro, que pudieron haber sido varios, ¿no? Y el balón hablando, pero ese sí era idea mía totalmente. Y ya después, posteriormente, lo saca Eugenio, que sí tuve que verlo, y era totalmente lo mismo.
yo dibujaba el pasto de una cancha, se supone una cancha de fútbol, en blanco y negro, y la cara del balón, pero su carita del balón con sus gajitos de 5 puntas, ¿cómo se dice? Pentágono. Un pentágono, o sea, el clásico balón de fútbol, y su carita, sin nariz, pero nada más los ojitos, y ponía manitas, luego ponía sus manitas, no tenía pie ni nada, tenía pelito y sus manitas luego estaban hablando. No tenía manitas. Sí, o creo que no, es que ya hace mucho que no lo hago, o era el puro balón, o a veces ponía manos, creo que no tenía manos, o a veces le llegué a poner manos para que requería que alguna cosa, enfatizar alguna cosa y podía salir una mano. Y esa idea es totalmente mía, yo fui el primero que la hizo y ya después sacó eso. Entonces ahí hay dos cuestiones que he visto que hace eso. Entonces, pero pues salió esto por el monje loco que tú empezaste a decir lo del longe boco y ahora ya nos vemos hacia esto. Ya nos fuimos en eso. Pero, a ver, es que nos pasamos bueno, de las revistas del terror. Pero es que es que el tema, es que estábamos planeando lo del tema. Yo te dije revistas de terror, pero bueno, aquí está bueno porque el tema es un tema bueno. Que te quiero decir algo, remarcar algo. A mí, en lo personal, me conocen todos o casi todos los comediantes, los cómicos, los contadores de chistes, los payasos, todos así, engloba toda la comedia, todo el humor en México, casi todos, habrá algunos que no me conozcan, pero podría ser gente nueva, pero la mayoría me conocen por la revista de 1000 chistes y porque compraban en la esquina pues sus 1000 chistes y de ahí se basaban para hacer cosas, ¿no? Digo, no está mal porque también eran chistes que no tampoco tenían el autor, son del dominio popular, ¿no? El dominio público, pero a mí me da gusto y a mí cuando he trabajado en TV Azteca y cuando trabajé Broso, el que me conocía porque veía en 1000 chistes, veía en 1000 chistes. Yo no digo que haya sacado algo, aunque en el 1000 chistes hacíamos parodias, que Capirujita Roja, que esto, que aquello, que también Broso lo hacía, pero creo, habría que ver las fechas, porque tampoco quiero caer en una inexactitud. Habría que ver las fechas cuando Broso lo empezó a hacer en televisión y empezó a salir en 1000 chistes, porque a lo mejor primero lo hizo Broso y luego acá, porque eso de hacer parodias de los cuentos populares, de los cuentos de los niños, bueno, entre comillas de niños, esos cuentos en realidad ya se sabe que no eran para niños, ¿no? Caperucita, el Patito Feo, X, ¿no? La Bella Durmiente, Blancanieves, hay crímenes, hay esto, hay aquello. Entonces, en base a esos chistes, eso que se oye son vecinos que tienen su reunión, pero bueno, no tiene nada que ver con nosotros, pero los alcanzamos a escuchar, pero bueno. Son gente que están oyendo lo que decimos, están reaccionando. No, pero bueno, ojalá y fueran risas, ¿no? Para que, como si fuera un programa cómico, jajaja, de fondo la risa. No puedo yo decir, no, es que fuimos nosotros primero. O sea, el 1000 chistes data del 85. Si Broso lo hizo antes, entonces salió antes. En el 1000 chistes, como eran escritores, yo no digo que yo hacía eso, yo no hacía las parodias de cuentos populares y todo eso. La escribían otros y las dibujaban otros, ¿no? Pero en la revista teníamos mucho de eso. Entonces alguna vez en TV Azteca Broso me llegó a decir, estuve en algunos programas con él, que él veía la tercera de Forros del 1000 chistes. Me dijo, la primera vez que se lo enseñé, me dijo, yo conozco eso. O sea, es que la gente que se dedica al humor, pues seguro que tiene conocimiento tanto de revistas, de libros, de películas, de programas grabados, todo lo que tenga que ver con el humor, Entonces, y dejando a Broso por un lado, otros comediantes, otra gente, pues sí basaban mucho en la recopilación que hacíamos en las revistas
digo, recopilación y adaptación, ¿no? Pero yo sí tenía una sección en el Mil Chistes, que eran monos y moneros, y en esa sección sí tratábamos de inventar los chistes. A veces también eran adaptaciones, porque eran chistes de un solo cuadro. También había adaptaciones, no pues, todo mi humor es inventado mío totalmente, no. Sí, hay adaptaciones, hay esto, hay aquello, hay un complemento de todo, ¿no? Pero en esa sección del Mil Chistes no eran chistes contados del dominio popular, eran chistes de autor, o sea, totalmente tratando de hacer algo, ¿no? De eso se trataba la sección, tratábamos de hacer eso, pero sí he hecho humor de autor, tratando de inventar yo mi propio chiste. Oigan, ya me están aplaudiendo. Sí, la cuestión es que bueno, me apasiona mucho. Me conocen en general los comediantes por las revistas de chistes, y eso a mí me da mucho gusto. Quesada, el Mil Chistes, el que hace esto. Entonces, tanto los productores de televisión, especialmente si son de comedia, los productores o directores de los programas, como los comediantes, los cómicos, los contadores de chistes y los payasos. Le dejé como 4 géneros, 4 especialidades o 4 ramas del humor. Me conocen por eso, ¿no? Pero afortunadamente sí se acuerdan, ¿no? O sea, tienen en la memoria mi estilo de monos y lo que yo hacía, ¿sí? Entonces, pues eso me da gusto, ¿no? Entonces, pues si queríamos un tema, pues ya salió de una cosa, nos pasamos a otra por un tiempo, digo. Pues ya lo dejaremos para otra ocasión. La verdad es que valió la pena también lo que comentaste. Ya dejaremos el tema del terror, otra plática que ya no tendría sentido. Y más que ya para octubre próximo de 2020 cumplo en este quehacer humorístico 43 años. Yo tenía 14 años de edad cuando comencé a trabajar en Editorial Mina. A mediados, no recuerdo exactamente el día, el número de día. Yo llegué un viernes a preguntar, creo. Me dijeron que sí, fui el martes, me escogieron mis cartones y los entregué el siguiente viernes, que era el de que pagaban. Siempre ha sido, en las editoriales era como una tradición pagar los viernes. Entonces, el día sagrado para todos los historietistas, los caricaturistas, los que hacemos humor, chistes, y los historietistas, porque no pagaban. Bueno, debe de haber habido editoriales donde pagaban a la quincena, o pagaban al mes, o pagaban cuando entregabas el ponche de cartones de tu historieta, te pagaban, ¿no? Pero casi por lo regular era los viernes. Los viernes eran días de pago en la tarde. Entonces, pero en la familia Burrón, dicen, cuando estaban ahí en el periódico en el Sol, ¿cómo se llama? Se llamaba Organización García Balseca. Les pagaban los sábados, creo que les pagaban los sábados, pero bueno, son cosas raras. La mayoría de las editoriales de México, que yo recuerde, editoriales de revistas y de historietas y todo, pagaban los viernes, entonces eran los días buenos, ¿no? Pero ya en octubre yo cumplo 43 años y mi hermano un mes después, a mediados de noviembre, cumple también 43, que ya lo he dicho otras veces. Me costó un largo mes convencerlo que comenzara a colaborar en Editorial Mina, a trabajar. Y el señor Flores, José María Flores, me decía, traiga a su hermano, porque yo le decía, dibuja muy bien, pues tráigalo. Y durante un mes ahí, no. Tenía 12 años, era muy tímido, estaba chaparrito, no de la estatura que está ahorita, estaba bajito él, flaco él, así, todo así, tímido, ¿no? Y yo era el que llegaba y hablaba y decía, yo tenía 14 años, yo hablaba, decía, mi hermano, que esto, que aquello, o sea, en lugar de hablar de mí, bueno, yo hablaba de mi hermano, ¿no? Entonces les empezó a gustar mucho el estilo, por eso mi hermano fue el portadista de la primera revista en México que hizo chistes contados a colores, a media carta, que era Chistes para Contar, de Editorial Mina.
En el 80 nos empezaron a hacer, creo que salió en el 81, en el mismo 1980 salió la revista. Mi hermano fue más de... Yo fui a visitar, a ver al señor Flores como por el 2007, 2008, y él me aseguraba que mi hermano no había llegado al número 300. Y se paró en su oficina y ahí tiene tenía, no sé, toda su revista, Chistes para Contar, los tenía empastados, o los tiene empastados. Y empezó a revisar, y cuál fue la sorpresa de él y la mía, que llegamos al 350 y mi hermano seguía siendo el portadista. Porque yo me acuerdo que mi hermano hizo una portada especial para el número 300 de Chistes para Contar, cuando hizo muchos dibujantes, al señor José María, creo, y todo, un pastel en la portada, y yo no me acordaba, y cuando vi las revistas empastadas del señor José María Flores vi que esa portada, y se sorprendió porque era el 350 y tantos, y mi hermano siguió, porque ya que no salimos de ahí, mi hermano se fue a Mil Chistes, yo me fui y regresé, y hasta que ya me quedé en el Mil Chistes. Pero te estoy hablando del año 86, yo en el 87 mi hermano se fue, pero mi hermano hizo arriba de 350 números, las portadas de Chistes para Contar, la primera revista en México de chistes a colores, de los contados, de los chistes populares de Pepito y todo eso, pero a colores. Nunca había habido una revista. Bueno, según nos dicen, a lo mejor hubo algo, yo no digo que no, pero yo creo que fue la primera. Y mi hermano era el portadista. ¿Sí? Porque todas las revistas de chistes eran en blanco y negro. Las pequeñas, las de 1/8 de carta, había una media carta que era Chistes para Coleccionistas, de Termina también, que en ese tiempo pues era la mejor editorial de México de chistes, y las mejores revistas de chistes eran las de Termina. ¿Sí? Hasta el año 85 que viene el Chistes. El Mil Chistes vino a revolucionar muchas cosas. En formato, el formato, el tamaño también era media carta, el formato, el color tan especial que se mezclaba con grises, etcétera, la forma de presentar toda la revista, de los grandes dibujantes que llegaron ahí, que se conjuntaron ahí, muchas cosas, ¿no? Que a la gente le gustó mucho y se convirtió, llegamos a vender casi 1 millón de ejemplares a la semana, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que ya fue mucho, fue mucho tema, y esto que estoy diciendo da para mucho más. Podemos seguir. Claro, sí. Y luego seguiremos con las historietas, lo poco que sé, no así que sé mucho de las historietas de terror, ¿no? Tengo que informarme un poco más para poder hablar de las historietas de terror, pero sobre todo yo hablo sobre lo que yo he conocido y de lo que me he ido enterando, porque había dibujantes por ejemplo, en Tradiciones y Leyendas de la Colonia, Velázquez Fraga, que era mi amigo Federico Antonio Velázquez Fraga, y ya el próximo mes cumple 1 año de fallecido. Me platicaba muchas cosas de la revista, que ha sido la mejor revista de México de terror. Así, ahora ya del humor me brinco el terror, pero bueno, que fue el tema al comienzo. La mejor revista en la historia ha sido, salvo que me pueda equivocar, la mejor revista de terror, yo digo que sería Tradiciones y Leyendas de la Colonia, ¿no? Pero sin temor a equivocarme, me puedo equivocar. Y tiene 1 año con Daniel Fraga. Sí, en agosto. Por ahí de agosto. Dicen que el día de su cumpleaños, el mero día de su cumpleaños. Es lo que dicen, no sé, pero ahí aproximadamente. Ya nada más para terminar, a hablar de esto. Me acuerdo que Fraga siempre, a mí me decía, supongo que a otros dibujantes también, me acuerdo que me decía, yo fui un titán del dibujo, y me decía, ahora tú sé un titán del dibujo. Pero está bien difícil. O sea, me decía, pero era una frase que yo creo que le decía eso a varias personas, ¿no? Pero él decía... O decía leyenda, oye leyenda, pero era en tono de broma. Sí, claro, o sea, pero era parte de su
que hablaba con los historietistas, los caricaturistas, bueno, los dibujantes. Lo que pasa que para que uno se pueda convertir en leyenda o en alguien muy conocido, primero tienes que estar hablando de revistas, ¿no? Porque muchos pelearán que ahora que en internet y no sé qué. Pero bueno, tienes que estar todavía ya en la segunda decena, estamos en el 2020, el siglo XXI, todavía sigue rifando y siendo, para muchos, entre ellos yo, lo más importante serían las revistas impresas, sin dejar de soslayo ni soslayar el internet. El internet tiene una importancia increíble, ¿no? En nuestra vida, influencia, etcétera. Pero ha tenido los libros impresos y las revistas impresas han tenido pues mucha pues ahora durante años, digamos siglo XIX, XX, pues la influencia total, ¿no? En mucha gente, y yo digo que sigue siendo muy importante que para que seas alguien en la caricatura y la historieta, pues que hayas estado o hayas tenido la suerte o no sé de estar en una revista pues muy buena, ¿no? Fraga tuvo la suerte de estar en Tradiciones y Leyendas de la Colonia, Fraga y su hermano, ¿no? Y sus dos hermanos, un hermano le ayudaba y el otro era el que dibujaba junto con él. Yo tenemos la suerte de que tuvo la suerte de estar ahí, así como yo tuve la suerte de llegar a Mil Chistes gracias a mi hermano Nacho, ¿no? Que era el que querían que estuviera, y pues yo llegué, ¿no? Por él me jalaron a mí también y digo qué buena suerte, ¿no? Pero hay que tener la suerte de estar en una publicación buena o en un programa que dure muchos años y que lo vea mucha gente, programa de televisión o en un periódico durante muchos años, no sé, pero yo digo, en este caso hablando de publicaciones impresas, pues estar en una revista pues que es histórica, ¿no? Hay que tener esa suerte.